Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Hoy vamos a hablar de los tipos de ediciones de libros. Yo he sido editora de libros desde el 1986 y he tenido en mis manos desde los escritos a mano de algunos autores, pasando por toda clase de textos procesados por computadora, por ordenador, hasta llegar pues al día de hoy con el uso de diferentes redes sociales y correos electrónicos para intercambiar textos. Para hablar de las ediciones de libros, en primer lugar, la mayor parte de los libros que se editan cada año en todos nuestros países son de edición comercial. Todos estos libros que ven ustedes aquí son libros comerciales para su venta de literatura, y en esto englobamos ficción, poesía, dramaturgia o libros de autoayuda, de psicología, de política, biografías y muchos otros temas. Otro tipo de edición es la institucional, que puede ser académica. Por ejemplo, aquí este libro es el que contiene la historia resumida de una universidad. La edición institucional también puede englobar todos los reportes de investigación de una institución, de un centro de estudios, de experimentos y los resultados que ofrecen estos estudios. La edición abreviada es un texto reducido del original. Por ejemplo, esta es la edición de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas en francés, y pues contiene todas las palabras escritas por este autor en su momento. Esta es una edición no abreviada, y luego pues aquí tengo una edición abreviada de la misma novela en español, que se hizo a partir del resumen de una traducción autorizada en su momento por los representantes de Víctor Hugo. Hay también ediciones expurgadas con fines didácticos, o también se les llama alteradas. Son ediciones que ya tienen siglos en el mercado. Estas ediciones en su origen fueron clásicos griegos o latinos que mandó imprimir el rey Luis XIV de Francia para su hijo el Delfín. Es decir, una síntesis con lo mejor, con lo más importante de cada uno de estos libros. O muchas veces se eliminan algunos pasajes que tienen que ver con escenas sobre violencia, sexo, uso de algunos estimulantes o algunas referencias a los personajes o a los países que puedan suscitar acciones de discriminación o de afectar a determinados grupos sociales o a la patria. Algo parecido pasa con las películas que se exhiben en los aviones. Como los aviones no son una sala de cine, entonces las compañías cinematográficas editan una versión de la película brincando, saltando las escenas de este tipo, muchas veces sexuales, de abuso de sustancias nocivas, de violencia, de guerra, para que los pasajeros puedan verla sin ningún problema. Hay una edición que se llama anastática, que es a partir de un libro impreso, se hace una reproducción idéntica. Tal sería el caso de un libro hecho a partir de fotocopias. Hay libros que requieren una edición comentada, anotada o apostillada. La apostilla, en este caso, se usa para poner al día la obra. La Biblia es un texto que requiere tantas explicaciones que normalmente se publica
con notas al pie de página. La Biblia requiere muchas notas de pie de página, muchas explicaciones que han ido dando los exégetas de la historia sagrada a lo largo de los siglos. Hay ediciones facsimilares. En el año 1998 me tocó dirigir la edición facsimilar de este libro, que es formidable. Es un libro que se escribió y se publicó en mi ciudad, Santiago de Querétaro, en 1739, para conmemorar la llegada al pueblo del agua potable vía el acueducto que fue trazado y construido por el marqués de la Villa de Villar del Águila, don Juan Antonio de Urrutia y Arana. Lo que a nosotros nos entregaron fue el último ejemplar que quedaba del tiraje de 1739. Tenía los lomos de pergamino de cerdo. Entonces, a partir de ese primer ejemplar, ejemplar que nos dieron para trabajar, nosotros hicimos una captura de imagen hoja por hoja, cuidando mucho de no abrir el único ejemplar histórico, de no abrirlo demasiado, sino de utilizar una serie de recursos, de aplicaciones de computación para enderezar las letras y sobre todo concluir la imagen de la tipografía del siglo XVIII, porque el único ejemplar había sido expuesto necesariamente a la humedad, a algunas invasiones de insectos que comen la celulosa de los libros, y muchas páginas estaban incompletas en algunas líneas o en algunas palabras. Entonces, hacer esta edición facsimilar, que significa que el libro original es de este tamaño y esta es una copia absolutamente fiel del original. Incluso fue cosido a mano, utilizando los mismos tipos de hilo, aguja y técnica que se usaron en 1739 para imprimir el libro original. Este que tengo aquí es otro libro facsimilar. En este caso es un libro histórico, que es la Crónica Apostólica y Seráfica de los Colegios de Propaganda Fide en la Nueva España. Fue escrito por Fray Isidro Félix de Espinosa y es un libro también facsimilar que además contiene pues una transcripción a la moderna tipografía. Son libros preciosos que realmente son una joya. También hay ediciones anónimas, no tienen autor porque no se conocen. Son, por ejemplo, las mitologías de las culturas primigenias, donde se recopilan una serie de leyendas, de hechos históricos o de refranes, de compendios de sabiduría, que fueron recopilándose a lo largo de los siglos, pero no tienen un autor en especial, porque se trata de una tradición popular, son de dominio público. Hay ediciones autorizadas por el autor o los herederos del autor, cuando todavía está vigente el derecho de autor. Con permiso de los herederos se publica ese libro. Hay ediciones que se hacen a partir de una obra de dominio público. En México, en este momento, 2022, la Ley Federal de Derecho de Autor protege a los escritores durante su vida y después 100 años a partir de su muerte. Durante esos 100 años, por supuesto, los derechos se reservan para sus herederos, que pueden ser familiares o no, según hayan determinado los autores a través de contratos, convenios o testamentos. Pero una vez que pasan los 100 años después de la muerte de un autor,
esa obra se convierte en dominio público. Hay ediciones que son de obras completas. Aquí tengo un precioso libro empastado en piel con letras doradas, que son las obras completas del autor inglés Oscar Wilde. Esto es en español, pero también en inglés. Tengo este ejemplar, por ejemplo, del Príncipe Feliz y El Gigante Egoísta, y desde la portada se nos anuncia que están completas y sin cortar ninguna parte. Completed and unabridged. Hay ediciones conmemorativas de un aniversario de un libro. Por ejemplo, en el caso de este Quijote fue publicado en el año 2005 por la Asociación de Academias de la Lengua Española, por supuesto, interviniendo también la Real Academia Española, al cumplirse 4 siglos de la primera edición del Quijote, que es de 1605. De este libro se imprimieron en la primera edición 1 millón de ejemplares. Es una edición conmemorativa preciosa y además con una serie de textos que van explicando la importancia del Quijote. Hay libros que se publican en coautoría, no es una sola editorial. La que paga, patrocina, supervisa, coordina el trabajo de la edición del libro. Tal es el caso, por ejemplo, de este, que es una memoria de un festival literario. Se publicó en el año 2020, y fue pagado por todas estas instituciones. Aquí tengo otro ejemplo. En este caso es una edición de arte que también fue pagada por estas instituciones cuyos logotipos, cuyos emblemas se encuentran impresos en la cuarta de forros de la camisa del libro. Bien, con esto doy una muy rápida visión a lo que son las ediciones y las coediciones. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y regístrate en mi canal. Hasta la próxima.